Hola, ¿cómo estás? Una vez más aquí contigo la doctora Eloísa Chavarría, pues para seguir con la lectura de este maravilloso libro, Las nueve caras de Cristo. Entonces ya estamos un poquito avanzados, estamos en un capítulo, el número 7, en el que Jesús llega al templo, llega a Jerusalén con su familia y trae un cometido. Él quiere hablar con los sacerdotes, con las cabezas incluso, para aleccionarlos. Esto era como una especie de prueba que los esenios les ponían a los novicios. Si ellos podían enseñar a los sacerdotes, estaba comprobado que su sabiduría era muy grande. Y pues claro, la sabiduría de Jesús era muy, muy grande. Él tenía en esta ocasión apenas 13 años y logra instruir a los sacerdotes, pero no le fue fácil llegar a ellos. Y precisamente en este capítulo estamos viendo, vamos a ver más bien todas las dificultades que se le presentan para poder llegar a ellos. Por ejemplo, su madre, María, durante gran parte del primer día que estuvieron en toda la festividad, porque era una festividad del templo, no se separaba de Jesús. Entonces Jesús no podía abordar a los sacerdotes y tuvo que esperar todo el primer día que estuvieron ahí sin hacer nada. Sus compañeros esenios lo estaban como vigilando porque ellos sí sabían de la prueba que Jesús tenía que pasar y sin embargo pues no lo pudo hacer hasta que se escapó de plano del ámbito familiar y se fue solo al templo para poder pasar esta gran prueba. Entonces de eso va a tratar el capítulo de hoy, muy interesante, y vamos a empezar entonces. Dice, así que el cuarto día me levanté temprano, me escabullí del campamento de Betania y salí camino al templo, solo. Yo sabía que de acuerdo con la tradición talmúdica, los sacerdotes del templo Sanedrín se sentaban como corte de apelación desde el mediodía hasta el sacrificio de la noche. No obstante, durante los días de las festividades y siguiendo la antigua tradición, salían a la terraza de la corte de sacerdotes para hablar con los peregrinos y enseñarles sobre la ley y los comportamientos que halagaban al Señor. Como mi madre había estado tan cerca de mí durante mi registro, esta era mi única oportunidad de acercarme a los sumos sacerdotes, mi única oportunidad y tenía que aprovecharla. La terraza era de hecho la parte de la corte que se elevaba por encima del nivel del piso común y estaba separada por una hilera de macetas de flores colocadas sobre una barrera de piedra que llegaba a la altura de la rodilla. La conferencia constaba de dos partes. Primero, al sacerdote que daría la conferencia al público le rendían honores sus colegas y los doctos en la ley. Él daba una conferencia científica cuidadosamente preparada, con mucha investigación. Esta conferencia se daba detrás de las flores, y si acaso la gente común escuchaba con arrogancia, se asumía que estaba por encima de su nivel de comprensión. A mí este método me pareció intolerablemente orgulloso y algo estúpido, porque no es el objetivo del maestro enseñar a aquellos que necesitan instrucción, no a aquellos que ya la tienen. Con arrogancia el sacerdote repetía los mismos temas y se movía hasta un asiento al margen de las flores y le hablaba a la gente.
Se suponía que la conferencia formal era preparada con mucho cuidado y, y compuesta con esmerado esfuerzo para que fuera tan exacta como lo decían las leyes entregadas por Dios, opinaban ellos. Ninguna de las personas del público podía hacerle preguntas al sacerdote, y éstas, como ignoraban las buenas cualidades de la ley, no podían cruzar la barrera de flores para sentarse en la terraza aunque hubiera suficiente espacio. Afortunadamente, esa mañana estaba hablando el sumo sacerdote del templo Sanedrín, y como llegué temprano me tocó un asiento sobre una roca cerca de las flores. Podía escuchar todo lo que él les decía a sus colegas, que no era muy profundo, aunque no paraba de citar el Pentateuco y el Talmud. Para apoyar su tesis, él decía: conocer a Dios es el único objetivo de la existencia del hombre. Sin embargo, se extendió sobre el tema general. A menos que conozcamos a Dios, ¿cómo podemos servir a nuestro prójimo? No se ciñó a la presencia central como lo había hecho cualquier esenio. Su charla no fue nada original, sino que citó y demostró a partir de referencias que el hombre debe darle todo a Dios, obedecer las leyes, hacer siempre el bien, pedir guía a los sacerdotes. Estos, a su vez, tenían el deber de orientar al hombre en el camino del Señor. Cuando terminó la charla conjetural y superficial, los sacerdotes debatían detalladamente sobre algunos puntos importantes de la ley. Seguidamente, el sumo sacerdote fue a su asiento y se preparó para hablarle a la mayoría de la gente. Se suponía que cualquier persona podía preguntar lo que quisiera después de una conferencia general. Sin embargo, uno debía ser muy cauteloso porque era muy fácil enfadar al sacerdote. Si el sacerdote se ofendía, aquel que era culpable era considerado un paria por su propio pueblo, de modo que para el procedimiento no podía haber nada que fuera original. ¿Y cómo podría yo instruir a los sumos sacerdotes a menos que hubiera algo original? Después de que el sacerdote se había retirado, miré al mar de nosotros, de hombres y mujeres sentados sobre las rocas de la corte. Miré al mar de rostros de hombres y mujeres sentados sobre las rocas de la corte. No vi a ninguno de los esenios, ningún rostro conocido, ni siquiera al rabí Borenshan, que había estado tan visible durante mi registro y tan jactancioso de mi entrenamiento, estaba allí. Pero estaba decidido y no me volvería atrás. Escuché con atención mientras el sacerdote hablaba sobre el deber del hombre y cosas insignificantes sobre la obediencia diaria, la necesidad de asistir al tabernáculo y que el deber supremo del hombre era buscar a Dios, aferrarse a lo bueno y evitar el pecado. Cuando terminó su conferencia, hubo un periodo de preguntas sencillas que se contestaron con facilidad. Pero sin el apoyo de mis amigos, yo tenía que hacer el intento. Tragué con fuerza e hice una pregunta calculada, pero aparentemente sencilla. La primera reacción del sumo sacerdote fue risa, lo que me tranquilizó porque sabía que él no había detectado mi trampa intencional. Entonces, animado por un poquito de coraje, producto de un éxito minúsculo, me sentí mejor. Señor, ¿qué es pecado? Preguntó Jesús. Oh, mi pequeño pelirrojo, ¿qué pregunta? A tu edad, ¿no te ha enseñado tu madre el significado del pecado? Preguntó de una forma efusiva y bondadosa, y yo repliqué: Señor, ella lo ha intentado, pero no ha sido muy persistente.
Ella me dice que dudar de la palabra de un rabino es pecado. ¿Es pecado dudar? No es pecado dudar, pero es pecado dudar del servidor de Dios. Oh Señor, he pecado yo en verdad, puesto que he dudado de usted y de su conclusión en la conferencia de sacerdotes en la terraza. Eso podría ser solo un desacuerdo, hijo mío. ¿En qué forma discrepaste de mi conclusión, Señor? Antes de concluir su tesis secundaria, usted dijo que el hombre debía conocer a Dios para poder servir a su prójimo. Yo me pregunto si no es más importante que el hombre sirva a su prójimo con humildad y bondad para que pueda llegar a conocer a Dios. Dudé yo al cuestionar y dudé yo al cuestionar y dudar de su palabra. No, hijito, pues no. ¿Dudé de usted y no pequé? No, hijo mío. Entonces, dudar incluso de un sumo sacerdote no es pecado. Oh Señor, por favor, dígame, ¿qué es pecado? Bueno, robar es un pecado. La multitud entera se movió hacia adelante y se esforzó por, es, por escuchar y callar a todo el que se atreviera a hacer ruido al respirar o al arrastrar los pies. Oh Señor, lamento no entender. Si yo tomo el sacrificio eh, y lo como, ¿peco? Sí, claro que sí. ¿Viviría toda mi prole en pecado después de eso? Oh, sí, por supuesto. Entonces, ¿viven los judíos en pecado bajo la sombra de un hurto similar? No, pero el antepasado de nuestra raza tomó y comió del sacrificio cuando quiso comida. Sí, pero eso es diferente. Señor, entonces robar a veces no es pecado. ¿Hay excepciones? Oh, eso es lo que me confunde. ¿No hay pecado que no tenga excepciones? El sumo sacerdote se fue a su silla y me miró con el ceño iracundo. Por un momento pensé que me quería despedazar de un golpe. El incesto es un pecado, el adulterio también. Oh sí, Señor, mi madre me lo ha dicho. Sin embargo, ¿no es cierto que uno de nuestros antepasados se acostó con sus propias hijas, cometiendo así incesto y adulterio? Con todo, lo veneramos como el gran fundador de nuestra raza. ¡Wow! ¡Qué agudeza! Y tenía 13 años y estaba poniendo en jaque a uno de los sumos sacerdotes. Sobre su frente empezaron a formarse gotas de sudor. Su sonrisa estaba muy cerrada y sus labios estaban endurecidos por encima de su barba larga. Has tomado una excepción especial en cada caso, hijo. Señor, perdóneme, pero no hay caso en el que no se pueda hacer alguna excepción. Aparentemente no, hijo. La multitud rió a carcajadas y yo fingí estar avergonzado. Señor, usted bromea conmigo. Sería insolente de mi parte mostrarle, con sus propias palabras pronunciadas en la terraza, que si hay un caso y solo un caso. Con mis propias palabras pronunció la pregunta con mucha sorpresa, pero yo lo tomé como una invitación a proseguir. ¿Usted quiere que se las recuerde? Sí, sí, por supuesto. Señor, en el Cábala, o sea, durante su cuidadosa disertación científica, perdón, en el Calak, no en el Cábala. Señor, en el Calak, o sea, durante su cuidadosa disertación científica a los sacerdotes, usted dijo, conocer a Dios es el único objetivo de la existencia del hombre. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con el pecado? Pero, señor, ¿es cierta esa afirmación? Por supuesto que es cierta. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Están de acuerdo los sacerdotes en que esta afirmación es cierta? Yo esperaba así involucrarlos en la discusión y funcionó. Unos 30 sacerdotes y doctores de la ley se acercaron al seto y se quedaron mirándome.
Estuvieron de acuerdo en que conocer a Dios era el objetivo de la vida del hombre. Volví al sumo sacerdote. Señor, al parecer su pensamiento se acepta como sabiduría. Me puse de pie y caminé hacia el confundido y casi enfadado sacerdote. Me detuve frente a sus rodillas. Quiero agradecerle por su ayuda con mis enigmas y por hacerme ver tan claramente. ¿No es eso un pecado? Y solo eso, que hace que cualquier hombre yerre en un intento de hacer contacto con su Dios. Esperé hasta que los susurros de aprobación cesaron y hasta que los sacerdotes habían dejado de comentar entre ellos. Señor, ¿hay excepciones a esta definición? Me dirigí a los otros sacerdotes. Bondadosos señores, no he reafirmado yo sus propias conclusiones de una manera correcta, pero con mis propias palabras. No hay una excepción a esta definición de pecado. El sumo sacerdote miró los rostros de los otros sacerdotes con algo de preocupación, pero ninguno habló, y él se relajó y puso su mano sobre mi hombro. Mamashi, yo digo que él ha llevado tu propio pensamiento a un nivel más elevado. ¿Qué dices tú? El sumo sacerdote Rubin Mamashi me dio palmaditas en la cabeza y dijo con gran tolerancia: yo digo que en verdad es un joven brillante. Quisiera hablar más tiempo con él, pero es hora del sacrificio matutino. Estaré ocupado hasta el sacrificio vespertino. También esta noche con las autoridades romanas. Llévenlo a Ofel para que pase la noche. Averigüen de dónde vino. Localicen a su rabino para que averigüen si esta sabiduría proviene de Dios o del demonio. Mañana nos reunimos con él y con su rabino, y entre todos lo examinamos. Es astuto y de buena conducta. A veces la sabiduría del Señor fluye de la boca de los bebés. El rabí Mamashi se puso de pie para marcharse, dio un paso y se dirigió a un grupo de sacerdotes jóvenes. Que se entere el gran Sanedrín, cuéntele a Gilel y también a Shammai sobre este brillante niño e invítenlo para que mañana dirijan nuestro interrogatorio formal. Y Gamaliel trata a este niño como una cortesía mayor de la que acostumbras, para que no ofendas al Señor ni a mí. Cuando él se alejó, un sacerdote corto, de rostro oscuro y de unos 25 años, me tomó firmemente de la mano y me guió a los túneles que conducían a Ofel, o las casas de los sacerdotes. Pero el viejo sacerdote también vino, el que había estado hablando conmigo. Pasamos a través del túnel. Después de unos 50 pasos llegamos a una plazoleta abierta, muy larga, a cuyos lados se alzaban los departamentos de los sacerdotes. Deprisa me llevaron al departamento de Gamaliel. Este era rabioso y enérgico, mas era un sacerdote cuidadoso y correcto que les hablaba con algo de autoridad a todos los sacerdotes que nos habían acompañado. O sea, Biblia solamente nos habla de que Jesús pasa por esta prueba. La pasa exitosamente y no dice más. Aquí este libro, Las 9 caras de Cristo, lo que está haciendo es desmenuzar todo el pasaje, desmenuzar toda la gran sabiduría que Jesús a sus 13 años desplegó con los sacerdotes. Desde luego, la Biblia nos da a entender pues de que era una gran sabiduría porque los tenía impávidos, absortos,
pero no nos dice qué les dijo. Y aquí nos está diciendo exactamente, nos acaba de decir exactamente cómo fue que Jesús fue capaz de llamar la atención de los doctos del Gran Sanedrín. Y lo está haciendo, este libro lo está haciendo detalle por detalle, relatándonos exactamente qué fue lo que dijo Jesús. Desde luego es la primera parte. Aquí solamente les está como llamando la atención para que lo tomen en cuenta y lo logra, lo logra. Se dan cuenta de que es un niño brillante, como aquí lo dice, y lo quieren examinar. En eso está este proceso, lo está describiendo, de qué es lo que pasó. Recuerden que Biblia también nos habla de que Jesús estuvo perdido 3 días. Y aquí es el principio, ya se lo van a llevar a pasar la noche en la casa de los sacerdotes. Y él, pues, obviamente que no puede avisar a su gente. Y aquí entonces se explica por qué queda ahí 3 días. Alguien debe avisarle a Gilel que un prodigio ha sido hallado. ¿Quién quiere ir a entregarle la invitación al presidente del Gran Sanedrín? Bien, ve tú, pero no te sorprendas si el viejo tonto liberal cae de rodillas y agradece a Dios por enviar al Mesías a liberarnos. En su voz había cierto humor teñido de una mofa mordaz que lo convertía en ira. Sentí la corriente oculta de preguntas dentro de él y dentro del grupo. No, sentí la corriente oculta de pugna dentro de él y dentro del grupo. Uno dijo, no debería hablar irrespetuosamente del presidente del Gran Sanedrín. No importa cuánto poder tenga ahora, pronto será derrocado por el poder creciente de Shamimai. Ese tradicionalista es tan estricto en su interpretación de las leyes que cree que las leyes entregadas por Dios no deberían cambiarse para satisfacer las condiciones cambiantes del hombre. Es un escriba astuto, pero es solo el vicepresidente del Gran Sanedrín. Será más, espera y lo verás. En las palabras de los sacerdotes había broma y camaradería, pero obviamente había una tensión seria que indicaba la fricción en medio de la cual estaba atrapado yo. El sacerdote que se alejaba se volvió hacia mí y me platicó. Me di cuenta de que hablaba muy en serio. Chico, reza porque te interrogue Gilel y no el escriba Shammai. Él no puede aceptar que alguien que no sea un escriba sepa algo sobre las leyes de Dios y afirma que si posee algo de conocimiento, entonces se lo impartió el demonio. Gamaliel se volvió hacia mí y dijo bruscamente, una pregunta, muchacho, ¿te instruyó el diablo? Lo miré a sus ojos rígidos, enardecidos y mezquinos. Señor, ofende usted a mis maestros, el rabí Borenshan, mi madre y mi padre. Ellos me enseñaron dentro del marco de las tradiciones de la fe de la misma manera que sus sacerdotes le enseñaron a ellos. A medida que el tedioso día se prolongaba, averigüé mucho más sobre Shammai, el escriba, y sobre Hillel Shammai. Estaba tratando de desalojar del poder a los sacerdotes liberales. Por parte del escriba había mucha intriga y mucho sigilo. El liberal Hillel quería traer la ley de Dios al hombre desde el punto de vista del entendimiento de éste, no en forma de reglas de conducta inflexibles y rígidas. Shammai era un legalista inhumano. Luchaba con alevosía y tenacidad, brutalidad y rigor. Se veía muy frustrado porque Hillel parecía tenerlo en jaque, sin esfuerzo y sin odio o fuerza. Gamaliel se volvió hacia un sacerdote. Ve y encuentra al rabí Borenshan de esta aldea llamada Nazar.
asegúrate de que venga mañana por orden del gran Sanedrín y consigue de él un informe sobre este José ben José, que será únicamente para mis oídos. Para tus oídos únicamente, Gamaliel, hasta que puedas apresurarte a contárselo a Shammai, ¿eh? Ya avanzada la tarde, consumimos una comida demasiado condimentada. Rápidamente me cansé de las mentes estrechas y contenciosas de los sacerdotes. Cuando terminó la comida, me recosté sobre un camastro de tapetes gruesos y rápidamente me quedé dormido. O sea, Jesús tiene 13 años. Nunca había convivido tan de cerca con los sacerdotes, con los principales. Y recuerda que Jesús, durante todo el tiempo que permanece, cuando regresa a sus 30 años, regresa otra vez a Jerusalén después de un largo silencio de la Biblia. No sabemos desde el punto de vista bíblico qué pasó de los 13 a los 30 años. No sabemos qué pasó con Jesús. Sin embargo, este libro lo aclara totalmente, pero estaba comentando que Jesús, después de que regresa a los 30 años, que Biblia retoma la vida de Jesús, empieza a relatar cómo Jesús es franco adversario del Sanedrín, cómo lo señala, cómo los desenmascara. Y aquí es donde comienza esta enemistad de Jesús hacia los sacerdotes del Sanedrín, porque como aquí lo relata, pues son hipócritas, son obtusos, como aquí bien lo dice, y son representantes, imagínate, de la fe judaica. Y yo creo que esto lo indignó profundamente a Jesús. La inactividad era algo extraño para mí y el aburrimiento era algo completamente nuevo. La comida estuvo demasiado pesada y en verdad el día había sido tensionante. En algún momento de la noche me cubrí con una túnica fina y ligera por el frío nocturno, pero no desperté hasta la primera luz del 19 de Nisan, el quinto día de la fiesta de Pascua. Tomé un baño en una bañera embaldosada. El desayuno estuvo muy pesado y grasoso. Imagínate, comían pues muy alejados de las normas de salud que tenían los esenios. Jesús estaba educado en la comunidad esenia y los esenios, ya es fama de quien ha investigado sobre los esenios, de que eran muy escrupulosos con su comida. Y sin embargo, aquí está dejando ver que los sacerdotes del Sanedrín no lo eran. Tomé un baño en una bañera embaldosada. El desayuno estuvo muy pesado y grasoso. A medida que comía, anhelaba el sabor vigorizante de la torta de cebada y la sensación de las cuajadas de leche duras y la buena fruta. Pero la indisposición de mi estómago pudo haber sido causada por la tensión y el nerviosismo, ya que me enfrentaba a una prueba difícil, un hecho que Gamaliel me recordaba muy a menudo de una manera perversa y con una amenaza en su voz. Nos dimos prisa para llegar a la reunión. Primero vi a Shammai, el escriba. Era un hombre bajo y delgado, de piel pálida y rasgos faciales precisos, y había un anillo pequeño de cabello negro que parecía sostener su cabeza calva. Sus ojos eran brillantes, quizás demasiado prominentes y luminosos. También vi al gran maestro Hillel. Él era un hombre alto y demacrado. No obstante, parecía grande. Su rostro era de color pronunciado, casi rojo, y su barba de color gris y marrón. Era tan ancha como su pecho
macizo. Su cabello era como un montón de trigo oscurecido por el sol y parecía tener un resplandor que era como un halo. Sus ojos eran muy abiertos y de un modo extraño, como los de mi padre. Ante él estaba la figura corta y casi encogida del rabí Boranshan, pero los ojos del maestro de maestros parecían enfocados hacia algo más allá de la cabeza del rabí. Yo le he enseñado con cuidado y su madre es una mujer muy devota. Si el diablo lo ha invadido, ciertamente sucedió recientemente, dijo Boranshan con una voz tensa. Mi prueba comenzó de una manera formal, pero yo podía sentir los pensamientos de odio y las frustraciones que Shammai le enviaba a Hillel. El presidente del Gran Sanedrín se sentó como si estuviera envuelto en una armadura espiritual insondable, sosteniendo al mundo entero bajo el hechizo de su amor extensible. Solamente un hombre falso no hubiera podido devolver este derrame de amor y era evidente. Lo mostraban sus auras. Que Shammai y Gamaliel estaban lastimados por su benevolencia. Vinieron sobre mí con una agresión de preguntas que eran crueles. Las formularon de tal manera que las respuestas habrían tenido que estar deslustradas por la aceptación de una creencia oscura. Preguntas como esta: ¿Cuándo supiste por primera vez que el diablo estaba dentro de ti? ¿Al principio resiste al diablo o dejaste que te persuadiera sin oponer resistencia? ¿Cuál es la ley del diablo? Al principio no quise responder a esas preguntas arbitrarias e injustas. No contesté y estaban casi jubilosos, como si hubieran logrado un gran triunfo a mis expensas. Imagínate este tipo de preguntas a una mente tan brillante como la de Jesús. Finalmente, alcanzarme de esas preguntas tan injustas e inmaduras, decidí ponerlos en su sitio, pues era evidente que habían acobardado a los otros sacerdotes y doctores, a todos excepto a Hillel y al joven sacerdote que se enfrentó a Gamaliel y cuyo nombre era Nicodemus, según averigüé años después. Nicodemus también es nombre bíblico, o sea, también es un personaje bíblico que ya que Jesús es adulto, vuelve a aparecer en la historia de Jesús. Como no podía esperar a ningún cameón, dije de súbito. No, como no podía esperar a ningún campeón, dije de súbito: señores Shammai y Gamaliel, ustedes han hecho muchas preguntas para mostrar que saben mucho sobre el demonio y sus obras. Si Dios ocupara sus pensamientos, ¿cómo debería ser en sus posiciones? ¿Deberían estar entonces tan preocupados por el demonio? Ambos jadearon, y una ráfaga de comentarios surgió dentro de los 100 o más sacerdotes y doctos. Miré hacia la plazoleta, pero entre la multitud que estaba sentada sobre las rocas no vi a ningún excepto unos 75 del grupo del periodo de prueba, vestidos con sus túnicas azules y sus capuchas. De todos modos, parecía ineficaz este intento de superar estas mentes grandiosas, de modo que eché a un lado la cautela y dije: señores,
¿Consideran ustedes que sus preguntas son justas o decorosas? Me piden que, perdón, es que es un escáner y no pasa claro. Me piden que conteste preguntas que no son más que una trampa, preguntas expresadas de tal manera que una simple enunciación no sería suficiente y una hora de discusión sería una pérdida de mi tiempo y del de ustedes. ¿No están sus preguntas diseñadas para atraparme y desacreditarme a mí y a mis maestros? ¿No eh, necesitaría de un campeón erudito para contestarlas, puesto que nunca he sabido nada sobre el diablo, ni he ponderado sus obras? Puedo llegar a la conclusión de que ustedes sí lo han hecho. Soy hijo de un campesino y he escuchado el dicho: ¿cómo puede quedar, cómo puede quedar preñada la vaca si nunca ha conocido un toro? Fíjense qué agudeza de este niño, 13 años. Los enfrenté con firmeza y desafío. Quisiera saber, señores, ¿desean examinarme con justicia o derrotarme por cualquier medio? ¿Luchan ustedes contra mí con el fin de aumentar su prestigio en el Gran Sanedrín? Por un momento hubo un silencio absoluto y todos sostuvieron la respiración. Luego el presidente Gilel comenzó a reír bien alto y con gozo. Se rompió la terrible tensión y los sacerdotes se unieron al estallido de carcajadas. Finalmente, y después de un rato, mis dos antagonistas empezaron a reír. Gilel extendió la mano y me sentó sobre su rodilla amplia. Oh, este es en verdad una vela judío-romana. Ilumina como un cielo que explota. Pero hijo, debes aprender a controlar esa lengua colérica. Estos sacerdotes ilustres te han hecho un favor. Deliberadamente han hecho el papel de abogados del diablo para sacarte la verdad. ¿No han probado a todos, caballeros, que este conocimiento no procede del diablo? Por lo tanto, debemos partir de la base de que proviene ya sea del hombre o de Dios. Me sacudió suavemente. Ahora que ya se ha establecido esto, podemos hablar como amigos. Señores, me dirigí a los dos sacerdotes. Me enseñaron a dar la otra mejilla antes de golpear a mis ofensores. Les ruego me perdonen, pues en verdad no fui lo suficientemente sabio para ver que ustedes son mis amigos disfrazados, no enemigos de mi bienestar. Les agradezco su amistad y su ayuda. Se formó una sonrisa burlona sobre sus rostros, pero vinieron hacia mí y fueron ecuánimes, sino amables. Hablamos entonces un buen rato sobre la ley y sobre los símbolos por medio de los cuales se le puede enseñar la ley al hombre común y sobre las maneras mediante las cuales un joven como yo podría ser animado a aprender. A medida que hablábamos, los doctores más sabios me hacían preguntas razonables. A veces les contestaba acertadamente y ellos parecían estar muy contentos. Era entonces obvio que saldría airoso de mi prueba. El rabí Borenshan vino hacia adelante para pararse junto a mí. Cuando vio que logré la aprobación de los hombres del Gran Sanedrín, él empezó a relajarse, a sonreír y a mover la cabeza en señal de asentimiento. Amaba yo a este hombre, el benévolo indocto rabí,
y calladamente estaba complacido al ver que los ojos se le vidriaban cuando llevé la discusión a los principios superiores de la ley armónica. Empecé a hablar a los sacerdotes sobre la correspondencia de las leyes físicas como disciplinas o escalones por medio de los cuales el hombre podría alcanzar las leyes espirituales por encima de la doctrina del credo, por encima del templo o la iglesia. Vi que mi madre llegó deprisa a la plazoleta. Su rostro bello estaba pálido y perturbado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, un alivio inundó su rostro y corrió hacia la barrera de las flores. Pero allá fue, pero allá, pero allá, fiel a su formación y tradición, se detuvo y no se atrevió a traspasarla. Se quedó de pie, algo inquieta, hasta que los que estaban detrás de ella la hicieron sentar sobre las rocas para que pudiera ver y oír. Rápidamente me olvidé de ella y de todos los demás porque el gran maestro Hillel había llevado la discusión hasta los reinos más sutiles de mi conocimiento. Él era como mi padre, tan porfiado, pero tan paciente, tan sabio y sin embargo tan humilde. Y el amor caía a chorros sobre todos, me envolvía y me sosegaba, y era obvio que solo Hillel entendía los principios metafísicos de la ley. Finalmente me hizo una pregunta para la cual no pude hallar una respuesta inmediata. Cuando me quedé de pie meditando, sentí que dos rayos de luz azul blanca golpearon mi frente. Uno llegó de algún lugar más allá de la barrera, en la mitad de la plazoleta, y el otro de la frente del mismísimo Hillel. De repente, como si me hubiera transportado a otro nivel de conciencia, sabía la respuesta. Señores, ustedes preguntaron, ¿cuál es el principio más elevado de la ley? ¿No es acaso que ella alivia y pone en libertad y de ninguna manera es una fuerza obligatoria? Puede ser que esa ley, en el nivel físico, ate al hombre y lo convierta en un prisionero inadvertido y reacio a la cultura y las costumbres morales. Puede que limite sus actos e incluso su moral, pero en el nivel espiritual, entendida correctamente, aquel que obedece la ley está por encima de todo control, está por encima de las costumbres y normas sociales. Él está verdaderamente por encima de todas las normas y principios morales controlables. Aunque no es ni un prisionero inadvertido ni un reacio a cumplir la ley, se ha colocado a sí mismo por encima de toda ley hacia una libertad infinita. ¿No ha llegado a ser totalmente espiritual? ¿Puede controlarse por medio de leyes físicas lo que es espiritual? Hubo un silencio largo y luego ocurrió la cosa más asombrosa. Desde más allá de la barrera de flores se escuchó el sonido de manos aplaudiendo, y rápidamente los sacerdotes y doctores también aplaudieron. Yo, seguro de que Hillel podía leer mis pensamientos, así como mi padre, pensé que tal vez había tenido éxito. Mas después de mirar hacia la plazoleta, estaba consternado porque en todo ese espacio no había seños, con excepción de aquellos de la orden inferior. Parecía que no había nadie que pudiera saber e informar a mis hermanos acerca de mi éxito. Por lo tanto, mi oportunidad de ser maestro casi la había perdido y estaba triste en el fondo. Al final, el gran Sanedrín estaba satisfecho. Hillel se incorporó y me llevó a la silla del maestro. Allá me colocó de pie sobre el asiento y se dirigió al grupo de la plazoleta. He ahí a José ben José de la aldea de Nazar.
Él es un alumno de la sinagoga y también un esemio. Nos parece que tiene mucho conocimiento y es sabio, capaz de lograr una conexión intuitivamente entre las ideas y los hechos y capaz de razonar dentro del difícil reino de la abstracción. Estamos muy complacidos con él. El gran maestro se detuvo y esperó unos segundos. Más allá, varios de mis hermanos vestidos de blanco, pero sin capucha. Lentamente se acercaron a la plazoleta. Mi corazón saltó. Luego se detuvo, pues evidentemente habían llegado demasiado tarde. No pudieron ver mi eficacia, ni se formaron una opinión propia en cuanto a si, en verdad, yo les había enseñado a los sacerdotes o no. Encontré a Gilel mirándome de la manera más comprensiva y estoy seguro de que leyó mis pensamientos porque ese gran maestro caminó hacia la parte delantera y habló de nuevo, como si su mensaje hubiera sido especialmente para mis hermanos. Digamos que ha sido examinado de la manera más excelente. Nos parece sumamente afable, excepto que su cabello rojizo le prendió fuego a su lengua. Poco a poco se acercó hacia adelante y alzó su voz como para asegurarse de que los esenios lo escuchaban con claridad. Que se sepa que nos ha enseñado en el Gran Sanedrín y lo ha hecho bien. Que se diga que esta prueba que la gran verdad de Dios no está escrita en un rollo, ni se encuentra en un templo, en una sinagoga, ni en un grupo de hombres altamente preparados. Se encuentra solamente dentro de un corazón recto y justo. El gran Gilel se volvió hacia los sacerdotes y doctores. No están de acuerdo en que nos ha enseñado sobre estas cosas de una manera agradable y precisa. Todos expresaron su acuerdo en coro y el gran Sanedrín se disolvió para ejecutar las tareas del templo en el sacrificio matutino. Mi bella madre vino rápidamente hacia mí. Las lágrimas caían a chorros por el rostro y reía y lloraba cuando me aló a su abrazo. Oh, Yeshua, cuánto nos has preocupado. Tu padre hace mucho regresó de buscarte. Te buscamos por toda la compañía y cuando no te encontramos regresamos al templo con preocupación. Temía que algo te hubiese sucedido. Puse mis brazos alrededor de ella y la besé con ternura. ¿Por qué deberías preocuparte por mí, madre? ¿No se te ocurrió que estaría encargándome de los asuntos de mi padre? La célebre frase. Cuán extraño fue lo que aconteció después. Si los sucesos consecutivos no hubieran probado la exactitud de mi sensibilidad, no me atrevería a informar lo que sucedió. Cuán absurdo parece escribir. Vi el pensamiento. No obstante, eso fue lo que sucedió. Uno de los novicios se nos acercó. Era alto, así como mi padre, y su rostro se escondía dentro de la capucha que usaban algunos de los novicios. Estaba a unos 3 metros de mí y de mi madre, y algo más cerca de Gilel. Se detuvo y se quedó muy quieto. Alguien se tropezó con él, pero no se movió. Luego pareció subir de su cabeza una luz azul blanca. Yo la vi crecer en intensidad hasta que, como si fuera una serpiente espiritual, atacó desde la distancia y tocó la cabeza del presidente del Gran Sanedrín, Gilel. Sonreía y hablaba con muchas personas, pero se alejó de ellos y se quedó de pie, erecto y muy, muy quieto. Una nueva luz de un magnífico deleite llegó a sus ojos y me miró con una percepción súbita y diferente. Aparentemente pensó durante unos segundos, luego cerró sus ojos y se quedó muy quieto y totalmente inmóvil. De su cabeza a la del novicio saltó un hilo de color violeta plateado.
Yo vi las pulsaciones de los enlaces, eran como dos cuerdas espirituales que circulaban entre los dos hombres, uniéndolos en una sola unidad de entendimiento supremo. Vi y me di cuenta de que intercambiaron conocimiento y que yo fui la causa de ese intercambio. Silenciosamente, el gran maestro abrió los ojos, vio que yo lo estaba mirando y sonrió. El novicio se movió sin mirar hacia atrás. Incluso caminaba como mi padre. Hillel vino resueltamente hacia mí y le habló a mi bella madre sobre mis posibles estudios futuros, aunque lo llamaban los deberes del templo. Mi madre, por supuesto, preguntó sobre la posibilidad de matricularme en la formación para rabí. Al gran maestro le agradó la idea y luego agregó, dentro de los alcances del deseo, hay a veces dentro de cada mente y alma avanzada el pensamiento de que pueda ser elegido para trabajar para una fraternidad mística o, probablemente, ser miembro de la orden de Melquisedec. Si tales cosas místicas fueran realidad, ellas por sí solas construirían un entrenamiento mejor que aquel que se requiere para el sacerdocio. Mi madre no puso atención a las palabras que él estaba diciendo, pues las dijo con cierto humor. Pero yo escuché sus palabras como un hombre que muerto de sed alcanza a oír el burbujeo del agua. Vio la expresión de mi rostro y con sus ojos me indicó que permaneciera en silencio. Luego procedió a hablar sobre otras cosas. Rápidamente se alejó de mi vista y de mis oídos, mas no de mi vida, porque para mí él sería siempre el símbolo del amor viviente, andante y jovial. A lo largo de mis entrenamientos escucharía muchas veces una de sus máximas: no hagas a otros aquello que para ti es abominable. Pero con toda su franqueza y amor, por lo menos en el plano físico, había observado cierto misterio en él. Cuán maravilloso era su entendimiento que podía conquistar con amor. Pero ¿qué hay del intercambio de mensajes de pensamiento entre él y el novicio y qué tenía que ver conmigo? Mi madre estaba casi ansiosa de partir del templo, de modo que salimos deprisa hacia el campamento de Betania. Aunque me respondió con bondad por haberle preocupado, sus ojos me dijeron cuán orgullosa estaba y también me mostraron un punto más alto de esa adoración más que humana que me preocupaba y me confundía. Bueno, ya me extendí demasiado, pero este capítulo es genial a mi manera de ver. Es como una inauguración de toda la misión que Jesús el Cristo tenía. Entonces, pues por mi parte es todo. Ya continuaremos la próxima semana con estas maravillosas enseñanzas provenientes de las 9 caras de Cristo. Buenas noches.